El desarrollo de la maestría en educación desde la diversidad que estamos adelantando en la Universidad de Manizales con mi querida compañera Lorena, nos hemos propuesto adelantar durante su curso un trabajo de investigación cuya temática nos parece supremamente interesante. El interrogante que queremos dilucidar es el siguiente: ¿cómo los procesos de formación docente en Colombia inciden en los procesos académicos de las instituciones educativas y se convierten en indicadores de calidad educativa de los establecimientos? Con ese fin, vamos a adelantar un análisis que nos parece muy interesante de realizar de manera previa sobre unos conceptos bastante importantes. Lorena, ¿cómo te va? ¿Qué más? Y cuéntanos. Hola, cuáles son Julito. esos conceptos. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes para todos. Tratar nosotros de abordar nuestro tema de investigación, debemos abordar tres temas. El tema que tiene que ver con el método, lo que se relaciona con el positivismo y la modernidad. Estos tres temas se consideran fundamentales para poder entonces entender la manera como vamos a desarrollar nuestro proyecto de investigación. Para ello vamos también nosotros a tratar de analizar inicialmente estos temas, relacionarlos con nuestra profesión, la profesión de Derecho y la profesión de Trabajo Social, y posteriormente lo relacionaríamos con nuestro trabajo, resaltando las conclusiones más importantes después de haber hecho todo este proceso de análisis. Entonces, Julito, ¿qué te parece si arrancamos con nuestro primer tema? Claro que sí, los invitamos a compartir el análisis, el debate sobre estos temas que nos parecen supremamente interesantes para llegar, como lo dice Lorena, a la conclusión de nuestro interrogante. Bueno, como lo prometido es deuda, arranquemos, mi estimada Lorena, a hablar sobre el método. ¿Cuál es la concepción que se tiene sobre el método desde la perspectiva de tu profesión de trabajadora social? Bueno, empecemos por definir método como aquella posibilidad que tenemos, como aquella forma que se hace para poder lograr algunos propósitos o algunos resultados. Obviamente existen infinidad de métodos, pero sí es importante hablar un poco, y sobre todo desde la disciplina, de lo que tiene que ver con el método científico. Y me voy a permitir hacer una definición que la hace Mario Bunge, donde dice que ese método científico no provee recetas infalibles para encontrar la verdad, solo contiene un conjunto de prescripciones falibles, perfectibles, para el planteamiento de observaciones y experimentos, para la interpretación de sus resultados y para los problemas. Es un principio que se aplica obviamente de manera muy relevante a los procesos de intervención de trabajo social, y es aquí donde yo quiero hacer alusión a los métodos que trabajamos en nuestra profesión. Está el método de individuo, el método de grupo, el método de comunidad y el método de familia. Y cuando nos referimos de que estos son los métodos que se constituyen en nuestra intervención, también nos referimos que no siempre podemos utilizar las mismas estrategias en los distintos métodos. Me explico. Nosotros tenemos el método de grupo, pero no es lo mismo trabajar con un grupo de docentes de la maestría que trabajar con un grupo de indígenas, por ejemplo en Silvia, Cauca, como de pronto ustedes podrán darse cuenta en algunas imágenes que vamos a presentar. La forma, la cosmovisión de estas personas, la forma de entender su mundo, de pronto su misma dinámica, hace que realmente nosotros no podamos utilizar un método único, mientras posiblemente para tratar con los docentes es mucho más fácil trabajar estrategias dentro de ese método para lograr un cambio relacionadas con, digamos, algunas técnicas como el video BIN, etcétera. De pronto para los indígenas, por la misma dificultad que a veces existe en no entender su lenguaje, es mucho más fácil trabajar algunas estrategias o algunas técnicas que tienen que ver precisamente con el dibujo, con la parte cultural, algunas manifestaciones artísticas. Pero yo sí quisiera saber, Julito, cómo se concibe el método
en la profesión del derecho. Me gustaría que me ilustres frente a eso. Nos parece interesante hacer ese análisis comparativo teniendo en cuenta la profesión de cada uno, mi estimada Lorena. Pues hasta hace relativamente poco tiempo en el campo jurídico no se utilizaba la descripción como método para llegar al estudio, al análisis y a las conclusiones acerca del derecho. Teniendo en cuenta que la justicia no es algo material, no es algo perceptible, no es algo tangible, sino un concepto eminentemente abstracto. Solamente en los últimos tiempos se ha variado la postura y se ha notado el interés y además la necesidad de analizar de una manera diferente lo que hay detrás de los códigos, porque obviamente como objeto del derecho está nada más ni nada menos que la conducta del ser humano y por lo tanto es importante el estudio del comportamiento del hombre y también de la comunidad. Que el método jurídico es la suma de los procedimientos lógicos orientados a la investigación tanto de las causas como de los fines del derecho, así como al conocimiento e interpretación de sus fuentes y de la estructura de sus normas, que deben enseñarse y difundirse para que el Estado pueda funcionar a partir del principio general según el cual la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Lorena, tomando como base lo que ambos hemos expresado acerca del concepto de método desde la perspectiva de trabajadora social y de abogado, ¿qué podríamos decir acerca del método en el campo de la educación? Bueno, considero que es bien importante también plantear que dentro de la profesión de ser educador existen diversidad de métodos. Nosotros hablábamos, por ejemplo, de un método completamente antiguo, que a muchos de nosotros con ese método nos educaron, que era muy de corte conductista, donde el moldeamiento, donde el modelamiento era lo importante y donde realmente la relación docente-estudiante era demasiado rígida y era muy vertical. Lo importante de estas cosas es que dependiendo de ese método que tú utilices, dependiendo del modelo pedagógico que se utilice, pues también se logran los procesos de enseñanza-aprendizaje. En estos momentos se está hablando, por ejemplo, de lograr unas competencias, de lograr unos estándares. Dependiendo del método también son las prácticas pedagógicas y es aquí donde juega un papel importante la formación docente, que empieza ya a tocarse desde este momento con lo que es el tema de investigación. O sea, cómo los educadores se han formado, bajo qué métodos para poder generar sus prácticas educativas en el aula o en la escuela. Y definir y concluir que el método es aquel conjunto de pasos que nos permiten lograr unos conocimientos que sean válidos, que puedan realmente contrastarse y que puedan verificarse para generar nuevas problemáticas y obviamente contribuir al desarrollo del conocimiento. Bueno, Lorena, el segundo tema que vamos a abordar antes de llegar a tocar objeto de nuestra investigación es el relacionado con el positivismo. ¿Qué podemos decir sobre el particular? Bueno, en primer lugar, decimos nosotros que el positivismo es aquella corriente que concibe lo más importante, la parte evidente, todo lo que tiene que ver con la experiencia, con lo palpable. Realmente esta concepción deja de a un lado la parte metafísica y la parte teleológica. Busca siempre explicar las cosas de acuerdo a las leyes. En esta corriente no tiene ninguna cabida todo lo que tiene que ver con la parte de la magia, con la parte de la metafísica, porque lo más importante es lo que se pueda comprobar. Y definitivamente nosotros somos producto precisamente de ese positivismo. Nosotros hemos sido, y pienso que hasta el momento, por ejemplo, si tú estás trabajando, tú no puedes decir que has trabajado, en mi caso, con una comunidad si tú no llevas evidencias. Entonces, lo evidente es tan importante
y las cosas no se pueden atribuir a Dios, no se pueden atribuir a la parte metafísica o al cosmos, sino que se tiene que atribuir a las leyes naturales, porque lo importante es buscar cómo se están regulando esos fenómenos, cómo realmente se desplaza el conocimiento del absoluto. Aquí todo tiene que tener una razón de ser. Obviamente la paternidad del positivismo se la han dado a Augusto Comte, y él realmente se preocupó mucho por la reorganización social a través de ese conocimiento científico y el control de las leyes naturales, ¿no? Si relacionamos nosotros el positivismo con ese concepto de método que dimos al inicio, pues vamos a tener muy claro que realmente el método científico tiene que ser demasiado riguroso, paso a paso, y este es un soporte muy importante para nuestro tema de investigación. Sin embargo, también hay que analizar otro concepto, que es el de modernidad, y en eso sí me gustaría que, Julito, me ayudes un poquito, porque el de modernidad se relaciona mucho también con este tema del positivismo. A pesar de que el presente no es más que el eco de hechos pasados, indudablemente existe un periodo en el devenir de los tiempos que resulta muy importante de analizar, cuál es el que se encuentra entre finales de la Edad Media y lo que se podría determinar como el principio de la época contemporánea. ¿Y por qué es importante de analizar? Porque implica una variación sustancial en el sentido de la vida. Mientras hasta la Edad Media el hombre actuaba movido por la fe, a partir de la época de la modernidad lo hace basado única y exclusivamente en la lógica y en la razón. Es allí donde aparecen figuras tan importantes como Descartes con su duda metódica, y ya el hombre no se satisface con una respuesta en Dios, sino que se forja unas metas de las cuales él quiere ser su protagonista. Desde la caída del Imperio Romano de Oriente, poco a poco el hombre se va trazando sus propias metas, basadas ya no en la fe, sino en la lógica y en la razón, que se generan en la duda metódica de Descartes, hasta llegar a consolidarse en valores como la libertad, la igualdad y la fraternidad, triunfantes en la Revolución Francesa, cuando la burguesía acaba con la monarquía. En suma, sociológicamente, políticamente y podríamos decir que jurídicamente, la modernidad supone la emancipación de las tradiciones y la sustitución de las mismas por un nuevo concepto sobre la legitimidad temporal del poder, y como consecuencia de ello cambia de manera radical conceptos de método, de positivismo y de modernidad. ¿Cómo podemos relacionarlos con el objeto de nuestra investigación? Empezamos por decir, por ejemplo, la descripción, algunos antecedentes. A partir de la Constitución del 91 empieza a generarse un aspecto importante en los procesos educativos, que tiene que ver con dos elementos. En primer lugar, con el asignarle a toda institución educativa una autonomía. Pero aparte de la autonomía, empezamos a ver algo bien importante, que es el concepto de comunidad educativa, donde ya padres de familia, estudiantes y docentes, y al mismo tiempo administrativos, y hasta lo que nosotros llamamos el sector productivo, juega un papel importante dentro de esa dinámica, para poder cumplir lo que nosotros denominamos la misión de todo establecimiento educativo. Y es aquí donde entran las políticas educativas, donde se habla de la política de cobertura, una política de calidad, de eficiencia y de pertinencia. Dentro de la gestión académica juegan unos aspectos muy importantes como componentes, como es el uso de los recursos pedagógicos, la misma práctica pedagógica. Y es aquí donde nosotros planteamos nuestra hipótesis de investigación. Es los procesos de formación docente
que se llevan a cabo en Colombia inciden de manera positiva en los procesos académicos de las instituciones educativas y se convierten en indicadores de calidad educativa de los establecimientos